Usemos el resultado de la cápsula anterior que tenemos acá en pantalla de tomar una observación, compararla con umbral y declarar 0 o 1 en un ejemplo sencillo. Entonces, ejemplo de decisión óptima con una muestra. Y para ello, supongamos que tenemos dos señales rectangulares, donde S0 es una señal rectangular hacia abajo, negativa, que tiene un valor menos 1. Esto es S0. Y S1 es una señal rectangular hacia arriba, positiva, con valor 1. Y vamos a tomar esas dos muestras. Vamos a tomar una muestra en algún instante t sub 0 arbitrario, que en el caso de una señal rectangular da lo mismo que instante es, pero simplemente vamos a asumir de que es por acá, en alguna parte, en un instante t sub 0. Y por lo tanto, desde luego que la muestra S00 es igual a menos 1 y la muestra S10 es igual a más 1. Acá tenemos S10 y aquí tenemos S00. Vamos a asumir también que la probabilidad de 0 es mayor que la probabilidad de 1. Y vamos a asumir que la varianza del ruido, sigma n, es conocida y tiene valor 1. Entonces, ya habíamos establecido aquí que bajo ruido conocido, perdón, bajo señal conocida, dada la señal, esta observación tiene una distribución normal cuya media es la señal y cuya varianza es la varianza del ruido. Entonces supongamos, para este ejemplo que estamos desarrollando, de que tenemos estos dos casos y por lo tanto la observación puede ser una distribución normal con una media o una distribución normal con otra media. Y así podemos dibujar acá un eje de abscisas. Vamos a dibujar una campana gaussiana. La voy a levantar un poquito. Ahí está. Y lo que voy a hacer, la voy a correr una vez hacia la derecha y la duplico y la corro una vez hacia la izquierda. Vamos a asumir de que justo por el punto de corte pasa el eje de ordenadas y acá en este punto de acá está el valor S00 igual a menos 1.
Y en este punto de acá está el valor S10 igual a más 1. Tenemos por lo mismo acá la distribución de probabilidad de la muestra de la observación R0 dado que se transmitió S10, R0 dado S10. Sabemos que es una distribución normal de media S10 y sigma n al cuadrado. Esto acá vale más 1 y esto aquí vale 1 también en este caso. Y en el otro caso tenemos que la función de distribución de probabilidad es la de R0 dado S00, R0 dado S00, que es una distribución normal con media S00 y varianza sigma n al cuadrado. Aquí en este caso esto vale menos 1 y esto vale 1. Así que estas campanas gaussianas están localizadas donde corresponde. Ahora, si vamos a nuestra expresión del umbral, vamos a ver que S10 más S00 es 1 menos 1. Este término da 0. 1 menos menos 1. Este término da 2. Esto da 1. Así que todo esto es 1 medio por el logaritmo de P0 partido por P1. Entonces el umbral, en nuestro caso, lambda t es igual a 1 medio logaritmo natural de P0 dividido por P1. Esto es el umbral. Y la pregunta es ¿dónde está ubicado este umbral? Y esa pregunta, desde luego, se responde mirando este cociente P0 partido por P1. Hemos asumido que P0 es mayor que P1. Por lo tanto, esto es un número mayor que 1 y por ende esto también es un valor positivo. Así que podemos perfectamente dibujar tentativamente el umbral aquí. Entonces lambda t, ese umbral está ahí. Es decir, cuando la señal, la muestra observada R0 está desde el umbral hacia la derecha, se va a declarar que se transmitió un 1. Cuando está desde el umbral hacia la izquierda, se va a declarar que se transmitió un 0. Ahora, es interesante de que en el punto del umbral, la probabilidad de declarar un 1, la densidad de probabilidad de la observación, dado que se transmitió un 1, es mayor que la probabilidad de declarar, de observar un 0, dado que se transmitió, dada la observación. Perdón, al revés. La probabilidad de observar este valor de R0, dado que se transmitió un 1, es mayor que la probabilidad de observar ese valor dado que se transmitió un 0. Y no obstante, en esta zona de acá también se declara un 0. Y eso es debido a esta probabilidad. Vale decir, el hecho que la probabilidad de un 0
sea mayor que la probabilidad de un 1, exige que para declarar 1 haya más evidencia. Dado que el 0 es más probable, para declarar 1, el algoritmo óptimo exige más evidencia. Exige de que realmente esté más cerca de la transmisión de un 1, y por eso es que el umbral con un P0 mayor le da más espacio al rango del 0 que al rango del 1. Y por lo mismo tenemos las, aquí voy a achurarlo en celeste. Tenemos acá, estoy achurando, esta área bajo la curva, ahí está, esa área es la probabilidad de declarar un 0 dado que se transmitió un 1. Y de igual forma tenemos aquí en esta pequeña área achurada verde la probabilidad de declarar un 1 dado que se transmitió un 0. Entonces las probabilidades de error también son distintas, y son distintas justamente debido a el desbalance que genera esta probabilidad de ceros y unos respectivamente. Lo que ilustra este ejemplo es no solo el mecanismo de la decisión óptima, sino que también ilustra la ubicación del umbral, que tiene que ver con las medias, que establece un punto de partida del umbral acá, y eso lo vemos a partir de este componente, pero después hay un elemento de corrección con respecto al punto medio entre ambas señales, que tiene que ver con las probabilidades de ocurrencia de uno y de otro. De hecho, en un caso extremo, cuando la probabilidad de 0 es muchísimo mayor que la probabilidad de 1, hablemos de, por ejemplo, 100 a 1, 1000 a 1, perfectamente es posible que este umbral quede por la derecha de la muestra correspondiente al 1, y aún así se esté declarando un valor 0, una transmisión 0, en un valor en torno al valor 1. ¿Por qué? Porque la evidencia que exige en favor del 1 lo obliga a irse a estas colas. No es equivocado, es simplemente la forma que toma esta regla de decisión óptima, y me parece que como tal es bien interesante el ejemplo.